Queridos amigos, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo con Dios. Siempre es un gusto verlos, saludarlos y saber que tenemos comunión con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Le damos muchas gracias pues por este tiempo y por cada hogar que está abriendo sus puertas para esta señal, para este mensaje, para este tiempo en el que vamos a bendecir y vamos a adorar a nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a ponerle al Señor este tiempo, pidiéndole que Él se manifieste, pidiéndole que Él nos bendiga y que Él se agrade de este tiempo que estamos reunidos en su nombre. Señor, te bendecimos, te damos muchísimas gracias por darnos la bendición y la oportunidad en libertad de podernos reunir delante de ti. Te damos gracias porque tú tienes, Señor, una palabra para cada uno de nosotros. Sabemos, mi Dios, que tu palabra es poderosa, tu palabra llega, como dice tu libro, hasta lo más profundo para discernir los pensamientos de las intenciones de nuestro corazón. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por lo que hoy estaremos considerando de parte tuya. Y te damos muchas gracias también, Señor, por cada hogar, por cada hombre y mujer que en este día está abriendo su corazón para recibir tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que cada uno de nosotros que estamos delante de ti con este anhelo en nuestro corazón de que tú nos hables, de que tú uses nuestra vida para tu gloria, que podamos nosotros ser fieles transmisores de tu verdad, que podamos nosotros compartir con libertad a quienes están cerca de nosotros o a una distancia, aprovechando estos medios gloriosos que tú has permitido que se desarrollen, que podamos nosotros compartir tu palabra a todas las naciones, que podamos ser nosotros esos instrumentos, esos factores que tú puedas usar para transformar la vida de muchos otros. Te damos pues muchas gracias por todo esto, bendecimos cada hogar, cada familia aquí representada. Y también, Señor, te damos muchas gracias por cada lugar en donde se está predicando, compartiendo tu palabra en esta tarde. Muchas gracias por cada pastor, por cada maestro, maestra de tu palabra, por cada hombre y mujer que tienen en su corazón el anhelo de exaltarte y el anhelo de servirte de una manera eficaz. Te bendecimos por la vida de todos ellos. Te pedimos, mi Dios, que tu espíritu fluya poderoso en cada reunión, en cada asamblea, en cada lugar, en cada recinto, Señor, y que tu palabra pueda ser predicada, Señor, con libertad, que haya un respaldo de tu Espíritu Santo transformando la vida de quienes la reciben y aún más, Señor, haciendo aquello que en lo natural sería imposible. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros y muchas gracias porque en ti podemos estar contentos, en ti podemos estar plenos. Te damos muchas gracias por eso, Padre. Amén. Y bueno, pues le damos muchas gracias al Señor por todas las personas que nos están saludando a través del Facebook y también los que están conectados a través de la señal del Zoom. Les vamos a pedir a todos ustedes en Zoom que por favor pongan su micrófono en silencio para que no se interrumpa la señal de nuestro tiempo de alabanza al Señor. Este canto está basado en la palabra en el primer libro de las Crónicas, capítulo 16. Dice: Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, Jehová es nuestro Rey. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, Jehová es nuestro Rey. Resuene el mar y toda su grandeza, clame el mar y su plenitud. Resuene el mar y toda su grandeza, clame el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que tiene, los árboles y bosques entonces cantarán. Alégrese el campo y todo lo que tiene, los árboles y bosques entonces cantarán. Ante Dios que juzgará la tierra, ante Dios
bosques cantarán. Alégrense los cielos y gócense la tierra, digan las naciones, Jehová es nuestro Rey. Alégrense los cielos y gócense la tierra, digan las naciones, Jehová es nuestro Rey. Resuene el mar en toda su grandeza, clame el mar y su plenitud. Resuene el mar con toda su grandeza, resuene el mar con toda plenitud. Alégrese el campo y todo lo que tiene, árboles y bosques entonces cantarán. Alégrese el campo y todo lo que tiene, árboles y bosques entonces cantarán. Ante Dios que juzgará la tierra, ante Dios los bosques cantarán. Ante Dios que juzgará la tierra, ante Dios los bosques cantarán. Alégrense los cielos y gócense la tierra, digan las naciones, Jesús es nuestro Rey. Alégrense los cielos y gócense la tierra, digan las naciones, Jesús es nuestro Rey. Aclamad a Dios porque Él es bueno, aclamad por su misericordia, aclamad porque el Señor es bueno, aclamad eterna su bondad. Y nos gloriaremos en tus alabanzas, bendito el Señor, el Dios de Israel. Y nos gloriaremos en tus alabanzas, bendito el Señor, el Dios de Israel. Sálvanos de todas las naciones, líbranos, tuyo es la salvación. Sálvanos de todas las naciones, líbranos, tuya es la salvación. Alégrense los cielos y gócense la tierra, digan las naciones, Jehová es nuestro Rey. Alégrense los cielos y gócense la tierra, digan las naciones, Jesús es nuestro Rey. Resuene el mar y toda su grandeza, resuene el mar y su plenitud. Resuene el mar y toda su grandeza, resuene el mar y su plenitud. Aclamad porque Dios Él es bueno, aclamad por su misericordia, aclamad porque el Señor es bueno, aclamad eterna su bondad. Y nos gloriaremos en tus alabanzas, bendito el Señor, el Dios de Israel. Y nos gloriaremos en tus alabanzas, bendito el Señor, el Dios de Israel. Sálvanos de todas las naciones, líbranos, tuya es la salvación. Sálvanos de todas las naciones, líbranos, tuya es la salvación. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan las naciones, Jesús es nuestro Rey. Aleluya. Oh, bendito eres tú, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo manifestándose en la vida de todos los que estamos aquí, Señor, con un corazón dispuesto delante de ti. A tu nombre, mi alabanza. A tu nombre, mi adoración. Tú habitas en mi alma y tú reinas en mi corazón.
Sí, Padre, tú eres bendito, Señor, y eres bendito por siempre. Muchas gracias por tu presencia, Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu paz, por tu palabra, Señor, inundando nuestro corazón, nuestro entendimiento. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, en esta semana estuvimos considerando la segunda carta del apóstol Pedro en su segundo capítulo. Y en nuestra lectura precisamente de ayer surgió un personaje muy singular de nombre Balaam. Pedro lo refiere como inspiración de los falsos profetas y maestros, de los que previamente da una descripción detallada de sus cualidades perversas y que estuvimos comentando. Vamos a asomarnos a lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, los párrafos 14 al 16. Dice así, hablando de los falsos maestros, que pues resultan ser bastante perversos. Dice, su mirada está cargada de adulterio, no se cansan de pecar. Seducen a los pusilánimes, su corazón está habituado a la codicia. Son hijos de maldición. Se han apartado del camino recto, se han extraviado por seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, que tanto amó el premio de la maldad, que fue reprendido por su iniquidad. Una bestia de carga que no podía hablar, habló con voz humana y puso un alto a la locura del profeta. La pregunta sería, ¿Pedro le sabía algo a Balaam o hablaba de él al tanteo? La evidencia que encontramos en la escritura en donde se narran las acciones de Balaam parece no llegar a descubrir algo que conforme las afirmaciones de Pedro en cuanto a ser inspiración para falsos profetas y maestros. Sin embargo, podemos recordar lo que nos enseña el Salmo 119 en su párrafo 160, en donde aprendemos, la verdad es la esencia de tu palabra y tus juicios son siempre justos. Al considerarlo esto, es importante recordar versiones anteriores, como la Reina Valera 60, por ejemplo, en la que lo expresa de esta manera: la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. De donde podemos tener la certeza que la palabra de Dios es un compendio de verdad que se complementa fielmente. Los capítulos 22 al 24 del libro de los Números nos presenta lo sucedido con Balaam, cuando Balac, rey de los moabitas, lo busca para contratarlo para que maldiga al pueblo de Israel, que luego de su salida de Egipto estaba llegando a sus fronteras. Y vamos al capítulo número 22 del libro de Números, por favor. A partir del párrafo 7. Dice, los ancianos de Moab y de Madián fueron a ver a Balaam, con los regalos de adivinación en la mano. Le dieron el mensaje que le enviaba Balac. Y Balaam le dijo, descansen aquí esta noche, que yo les daré la respuesta que el Señor me comunique. Los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, pero Dios vino y le dijo a Balaam, ¿qué son estos hombres? ¿Quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam respondió, Balac, hijo de Zippor, que es rey de Moab, mandó a decirme, de Egipto ha salido un pueblo que cubre la faz de la tierra. Yo te ruego que vengas y lo maldigas por mí. Tal vez logre yo herirlo y echarlo fuera. Entonces Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas a ese pueblo,
porque es un pueblo bendito. Aquí es importante destacar esta declaración del Dios vivo sobre su pueblo. No vayas ni maldigas a ese pueblo porque es un pueblo bendito. Y eso es algo que nosotros debemos considerar en la actualidad. Mucho se habla en distintos sentidos sobre las acciones del pueblo israelita. Y lo que Dios nos enseña en su palabra es que nosotros debemos bendecir al pueblo israelita. Nosotros bendecimos a Israel, bendecimos y oramos por la paz de Jerusalén. Y bueno, ¿por qué esta razón? Dice, porque es un pueblo bendito por Dios. Ahora, si nosotros pensamos que en Cristo nosotros somos parte de ese linaje, nosotros somos parte de esa nación espiritual, pues entonces, qué bendición que podamos saber que como Israel nosotros somos un pueblo bendito, un pueblo bendecido por Dios, al que no se debe maldecir o al que no se puede maldecir. Continuando en el capítulo 22 del libro de Números, el párrafo 13 dice, y así, al día siguiente, Balaam se levantó y les dijo a los príncipes de Balac, vuelvan a su tierra, el Señor no me permite ir con ustedes. Al decir este hombre que Dios no le había permitido, Balaam está dejando en Dios la responsabilidad sin asumir la posición que Dios esperaba que él tomara. En el momento en el que Dios nos dice que no hagamos algo, en ese momento debemos nosotros de asumirlo como nuestra decisión, nuestra voluntad. No podemos ir por la vida diciendo, es que Dios no me deja, es que Dios no me da permiso, es que a Dios no le gusta. O sea, si no le gusta a Dios, a nosotros tampoco nos debe gustar. Si Dios no lo autoriza, nosotros tampoco lo debemos autorizar. Tampoco nosotros debemos dar por bueno aquello que Dios está reprobando. Y esta fue la actitud de este hombre, Balaam. Cuando Dios nos habla, espera que obedezcamos por convicción. Recordemos lo que Adán hizo cuando Dios le pidió cuentas de sus acciones. Él se limitó a decir, la mujer que tú me diste, culpando a Dios por su desobediencia. Tú tienes la culpa, Dios, porque tú me diste una mujer. Y bueno, pues ella me aconsejó y ella me hizo desobedecerte. Es lo que estaba diciendo Adán detrás de estas palabras. Ahora, todos quienes crecimos bajo un esquema de autoridad en el hogar, en algún momento dijimos, es que no me dejan ir. Yo me acuerdo que yo fui un niño muy cuidado por mis padres y mi abuela vivía con nosotros. Entonces, aunque en un momento dado mi mamá tuviera la oportunidad de dejarme ir a algún lado, muchas veces el consejo de mi abuela era, no lo dejes ir. ¿Por qué? Pues porque el niño corre peligro, ¿no? Entonces ese era su argumento, pero yo no lo entendía definitivamente. Pero bueno, cuando alguien me preguntaba, pues yo decía, pues es que no me dejaron ir. Y evidentemente, pues no era esa mi voluntad era ir con mis amigos al parque, a jugar, a visitarlos, cualquiera que fuera la invitación. Entonces, cuando nosotros hacíamos esto, manifestábamos que sí queríamos hacerlo. Ahora, si te invitan a embriagarte o a una fiesta mundana en donde hay excesos, perversión, ¿vas por convicción o porque Dios no te deja? ¿Cuál es tu decisión? Si te invitan a una actividad fraudulenta, a una actividad corrupta, ¿no le entras porque a Dios no le gusta? ¿O no le entras porque tienes la convicción de que eso no es correcto? Y nosotros somos aquellas maquetas que Dios quiere usar para que la gente pueda aprender rectitud, para que la gente pueda aprender santidad. Pero si nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias y simplemente, pues sí, yo quisiera ir contigo, pero pues no me dejan.
El asunto con Dios es que Él ve el corazón del hombre, como le dijo el profeta Samuel al papá de David, cuando Dios lo mandó para ungirlo. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, encontramos este evento. A partir del párrafos 6 y 7 dice, cuando todos estuvieron reunidos, estoy leyendo primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 6. Cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Eliab y pensó, seguramente este es el que Dios ha escogido. ¿Por qué? Pues porque tenía una apariencia muy grata, tenía apariencia, fortaleza, tenía pues era un buen tipo, Eliab. Y el profeta dice, seguramente este es el que Dios ha escogido. Pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia, ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y así debe de ser nuestra vida, entendidos de que Dios conoce nuestro corazón, de que no es lo que digamos, no es lo que aparentemos, es lo que en realidad hay en nuestro corazón. Vamos a regresar a al capítulo 22 del libro de los Números, en donde estamos considerando esta actitud de Balaam. Verso 14 nos dice así, los príncipes de Moab se levantaron y fueron a decirle a Balac, Balaam no quiso venir con nosotros. Una vez más, Balac envió a otros príncipes más importantes todavía que los anteriores. Y estos le dijeron a Balaam, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Puedes estar seguro de que yo te colmaré de riquezas y haré todo lo que me digas. Por favor, ven y maldice por mí a este pueblo. Pero Balaam le respondió a los siervos de Balac, aun cuando Balac me dé su casa llena de oro y plata, yo no puedo desobedecer en lo más mínimo las órdenes del Señor. Aquí me suena como a un poco de negociación. Aquí me suena como un poco de, pues, ¿cómo le podemos hacer? Yo le quiero ayudar, pero pues depende de su criterio. Yo no sé si ustedes se han visto en alguna situación así algún día. Yo sí. Pero entonces aquí dice, aunque Balac me dé su casa llena de oro y plata, aquí casi me suena más a sugerencia. A sugerencia que a una verdadera convicción de no hacer lo que a Dios no le agradaba. Entonces continúa diciendo, yo no puedo desobedecer en lo más mínimo las órdenes del Señor. O sea, sigue refiriendo a Dios como la fuente de la negativa. Dice aquí el verso 19, yo les ruego que descansen aquí esta noche hasta que yo sepa qué más me dice el Señor. A veces queremos convencer a Dios de lo que queremos. Y oramos en un sentido, oramos pidiéndole que Él nos guíe y el Señor nos guía. Y luego seguimos orando por esos asuntos. Señor, guíame. Pues si el Señor ya nos dio su dirección, el Señor no va a cambiar el asunto. Pero a veces nosotros queremos darle oportunidad a Dios de que reflexione, de que medite mejor las cosas, porque allá dentro en nuestro corazón hay algo que queremos obtener, sea de una forma o sea de otra. Lo hemos visto muchas veces con aquellas personas que nos piden consejo y nos dicen, oiga hermano, pero es que pues conocí a un hombre con el que me gustaría desarrollar una relación. Y digo, bueno, esa persona conoce a Cristo,
bueno, no, pero es muy buena persona y hace muy bien su trabajo y es muy responsable. El asunto es que Dios en su palabra nos enseña bien claramente que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, por ejemplo. Entonces, tanto para los negocios como para una relación afectiva o cualquier situación, a veces el asunto no resulta cuando se junta gente que conoce a Dios con gente que no conoce a Dios. Alguna vez tuvimos también la oportunidad de hablar con unas personas que tenían una empresa muy próspera, por cierto, pero tenían socios que no conocían al Señor. Ellos sí conocían al Señor. Entonces, cuando empezaron a funcionar, cuando echaron a andar el negocio, lo primero que esta persona quiso hacer fue: vamos a separar el diezmo para nuestro Señor. Y los socios dijeron: ¿Qué es eso? Y este hombre tenía en su corazón honrar a Dios con sus bienes, honrarlo con ese fruto de su trabajo. Y las personas que no conocían al Señor le dijeron: ¿pero por qué? ¿Por qué vas a tomar de la parte nuestra para hacer tus cosas religiosas? Nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, pues así empezó el asunto. Finalmente, pues este hombre, este empresario, tuvo que separarse de aquellos socios para poder llevar el negocio como Dios le estaba indicando que lo debía de hacer. Entonces, muchas veces esa asociación con personas que no conocen al Señor no dan buenos resultados. Pero a veces decimos: bueno, le voy a preguntar al Señor otra vez. Si el Señor ya te dijo que no, es no. No tenemos por qué estar tratando de torcerle el brazo a Dios para aquello que nosotros estamos pidiendo. Bueno, continuamos entonces. Recordemos que que aunque lo que dice es correcto aquí, Balaam pone de pretexto a Dios y Dios le dice: ándale pues, ve. Lo podemos leer en el capítulo 22, verso 21. Al día siguiente, bueno, durante la noche, eso no lo leímos, el verso 20. Durante la noche, Dios vino y le dijo a Balaam: puesto que estos hombres han acudido a ti, levántate y vete con ellos, pero harás solo lo que yo te diga. Bueno, al día siguiente Balaam, verso 21, se levantó, le puso a su asna el aparejo, se fue con los príncipes de Moab. Balaam iba montado sobre su asna y acompañado de 2 criados suyos. Pero en el camino la ira de Dios se encendió y su ángel salió dispuesto a obstruirle el paso. Ahora, aquí podríamos nosotros pensar: bueno, pues, ¿acaso Dios es bipolar? Por un lado le dice: ándale pues, ve. Y por el otro lado dice aquí que cuando este hombre ya va en camino, dice: la ira de Dios se encendió y su ángel salió dispuesto a obstruirle el paso. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dios ve el corazón, lo acabamos de leer ahí en el libro de Samuel. Dios ve el corazón, Dios no ve las apariencias. Entonces, aquí lo que podemos nosotros concluir es que en el corazón de Balaam todavía estaba la actitud incorrecta, la actitud mala de obtener una ganancia a través de su visita al famoso Balac. Dios ve el corazón, no lo podemos engañar con falsas apariencias. Qué bueno, quizás vendría diciendo Balaam: qué bueno que Dios ya me dio chance de ir, así voy a ganar una buena plata, una buena lana. Recordemos que nuestra actitud es la que determina el juicio o la bendición del Señor sobre nuestra vida. Recordemos aquel famoso Naamán, general del rey de Siria, que estaba enfermo de lepra y oyó que en Israel había un profeta que podría pedirle al Señor que lo sanara. Vamos a ver ese testimonio en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, a partir del párrafo 9.
La escritura nos dice así: Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos, con su carro de guerra. Me imagino aquí Naamán, que era general, me imagino que llegó en su suburban, ¿cómo se llama? Antibalas, ¿sí? Su suburban antibalas, rodeado de guaruras. Esa es la imagen que veo en nuestro lenguaje actual cuando llega este hombre. Dice: Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos y con su carro de guerra. O sea, un despliegue importante ante la casa del hombre de Dios. Entonces Eliseo mandó un mensajero que le dijera: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán, un general, un hombre con autoridad, con poder, que seguramente todo mundo le sacaba el paso, se enojó y se fue mientras estaba diciendo, murmuraba: ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos Habana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? O sea, era un hombre que con su poder tenía una muy buena dosis de soberbia. ¿Y qué hace el Señor con los soberbios? Pues ya sabemos, Dios los resiste. A Dios le caen mal los soberbios, los que actúan con soberbia. Y entonces dice aquí, muy enojado se fue de allí. Seguramente pensó: no, pues este hombre de Dios seguro hasta la alfombra roja me pone para que yo pase. Pero Eliseo ni siquiera se asomó a verlo y simplemente le mandó a uno de sus criados con el recado. En el verso 13 leemos que los criados de este hombre, Naamán, eran más sensatos que él. Y entonces dice: sus criados se le acercaron y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera mandado hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Si le hubiera mandado, pues ve ahí, llega hasta quién sabe dónde y sube la montaña y baja la montaña, seguramente lo hubiera hecho. ¿Acaso no lo habrías hecho? Cuando la gente busca resolver su problema, la gente hace lo que sea, lo que le dicen que haga, lo hace. Si lo hacen a través de la medicina, lo hacen. Buscan al doctor que puede curar, buscan la medicina que puede curar. Si no encuentran solución entre la medicina y el médico, buscan al brujo. Pero la gente procura hacer lo que le digan para resolver sus problemas de salud o de riqueza o de todo lo que acontece en la vida del ser humano. Entonces, dice: si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, ¿no lo habrías hecho? Pues con más razón, si te ha dicho lávate y quedarás limpio. A veces las instrucciones del Señor son muy simples, son muy sencillas. Haz esto, punto. No hagas esto, punto. Y a veces nosotros quisiéramos que se abrieran los cielos, que bajara una imagen, que viniera un trueno, un fuego, un viento recio como aquel del aposento alto, que nos convenza de las cosas. Dios no necesita esas cosas. Dios tiene autoridad y nosotros necesitamos aprender a obedecer la voz de Dios, sin importar si nos la da con bombos y platillos o no. Este hombre fue pues convencido por sus criados. Y entonces Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios. Y al instante, qué bendición, al instante, esos milagros súbitos
sorprendentes que Dios hace en la vida de las personas. Al instante, dice aquí, quedó limpio y su piel se volvió tan suave como la de un niño. Siendo un hombre de cierta edad, curtido por las circunstancias, por las experiencias, dice, su piel quedó como la de un niño. Es impresionante lo que Dios puede hacer. Yo no sé en la vida de cada uno de los que estamos considerando esta palabra, cuántas veces Dios ha hecho cosas maravillosas, Dios ha hecho grandes milagros, grandes señales y prodigios a favor de nosotros. Y es en un instante. Estoy de acuerdo, hay ocasiones en las que el Señor utiliza algún medio, a lo mejor un medio humano, para ayudarnos en nuestra necesidad. A veces nos hemos tenido que operar, a veces hemos tenido que atender cierta prescripción médica, a veces hemos tenido que atender ciertas circunstancias de orden legal o administrativo, o en fin, diferentes cosas que tenemos que atender o que hemos atendido en lo natural. Y eso no quiere decir que Dios no esté detrás de todos los beneficios que recibimos en la vida. La palabra bien claro nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre Celestial. Entonces, si nosotros tenemos esta convicción, nosotros podemos recibir esas maravillas, podemos ser testigos de esas maravillas gloriosas que Dios hace y puede hacer aún en pleno siglo XXI. El poder de Dios no se ha limitado porque pasen los años. Al contrario, veremos más y más expresiones del poder de Dios conforme vayamos avanzando en nuestro compromiso con Él. El asunto es de cada quien. El asunto es personal, la relación con Dios es personal, las manifestaciones de Dios para con nosotros son personales. Y cuando en grupo estamos de acuerdo, vemos respuestas a nuestra oración en grupo. Lo hemos visto en nuestro grupo que tenemos la oración los jueves, nuestro grupo de adoración. Le llamamos así porque adoramos al Señor y oramos. Y hemos visto la respuesta del Señor una y otra vez, a veces en situaciones muy sencillas, muy simples, tal vez cotidianas, pero en otras ocasiones hemos visto su respuesta, hemos visto su poder manifestado a través de cosas verdaderamente imposibles. Y Dios lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, luego, este hombre regresó para ofrecerle al profeta una gratificación. Él venía preparado, según se lee versos antes de este relato, él venía preparado para ofrecerle al profeta una gratificación. Venía con 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro y 10 mudas de vestidos. Pero Eliseo simplemente declinó. Vamos al verso 15, por favor, de este segundo libro de Reyes, capítulo 5. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios, y una vez delante de él, dijo, ahora sí estaba frente a frente. Ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Amados, amadas, qué importante es que nosotros aprendamos de todas estas cosas que están escritas para nuestro provecho, que podamos nosotros aprender y tengamos esta certeza. Dice este hombre, reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. A veces la gente dice, pero ¿por qué el Dios de Israel? ¿Por qué no hay otro Dios? Porque los dioses que han levantado las naciones no son dioses, son engaños, son mentiras, son imágenes huecas
que como se describe en la palabra, tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen pies y no caminan. No pueden hacer nada más que estar ahí de adorno o como pretexto para colectar alguna limosna. Necesitamos nosotros tener esta certeza. Dice aquí, reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Eso no se lo reveló ni carne ni sangre. Eso se lo reveló la presencia de Dios, que lo sanó en un instante ante esa necesidad. Después de haber estado todo enojado y todo sangrón y todo despotricando contra Eliseo, contra el pueblo de Israel, contra la nación, contra sus ríos, contra todo estaba protestando. Pero Dios le dio un toque maravilloso de la presencia de Dios. En obediencia, a pesar de ir refunfuñando, en obediencia recibió el milagro que necesitaba. Y a veces nosotros necesitamos también dejar a un lado todo pretexto, todo argumento, toda duda. Necesitamos hacerla a un lado y permitir que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida de manera poderosa. Dios lo quiere hacer. Entonces dice, por favor, Naamán le dice a Eliseo, por favor, acepta algún presente de este siervo tuyo. Ahora ya no llegó en su calidad de general, ahora ya no llegó en su calidad de mandamás, ¿verdad? Ahora ya llega y dice, este siervo tuyo se pone bajo la autoridad del hombre de Dios. ¿Cuántas veces vemos a nivel de nuestra sociedad que la gente, mientras más conocimientos, títulos o las posiciones que desempeña en algún organismo de gobierno, en alguna industria, en alguna empresa, se sienten tanto que desprecian a los hombres de Dios? ¿Cuántas veces hemos visto eso? Sin embargo, aquí, ese hombre, con todo su potencial, con todo su poderío, llega y humildemente dice, reconozco que no hay más Dios en Israel, por favor acepta algún presente de este siervo tuyo. En ese momento el hombre había resuelto el problema de su soberbia. En ese momento ya había tenido una probada de la gloria del Señor. Nosotros necesitamos dar oportunidad de que el Señor manifieste su gloria en nuestra vida, pero necesitamos hacer a un lado nuestro egoísmo, necesitamos hacer a un lado todos esos peros que hemos puesto, que impiden que el Señor se manifieste y se glorifique sobre nuestra vida. Verso 16 dice, pero Eliseo dijo, juro por el Señor. Vean qué hermosa declaración de Eliseo. Juro por el Señor en cuya presencia estoy, que no lo voy a aceptar. Naamán insistía que Eliseo aceptara alguna cosa, alguna recompensa por su labor, pero él simplemente no quiso, él no accedió. Y aquí podemos ver esa diferencia entre Eliseo y Balaam. Balaam decía, es que Dios no me deja. Eliseo dijo, no la voy a aceptar. Y pone de testigo al Señor, vive el Señor en cuya presencia estoy. Y eso es una cosa que debemos hacer nuestra. Debemos de apropiarnos. Evidentemente no voy a pedirles que recorten su Biblia para separar esas líneas, pero anótenlas, pero no solo en un papel, en nuestro corazón. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Nosotros vivimos en la presencia de Dios. Nosotros somos en la presencia de Dios. Nunca el Señor se va de paseo, se va de vacaciones, pone su letrerito, salí a comer. El Señor nunca
deja de estar con nosotros. He aquí, estoy con ustedes, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Vive el Señor en cuya presencia estoy. ¡Qué convicción de este hombre! ¡Qué convicción debemos tener nosotros del poder y de la grandeza y de la soberanía de nuestro Dios para hacer siempre lo que Dios nos indica! Vamos a regresar al capítulo 22 del libro de Números. En el verso 23 dice así: cuando el asna, no se refería a nadie sino al animalito en el que venía montado este Balaam, dice, cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en el camino. O sea, a veces la Escritura nos desafía, porque lo que nos dice resulta inconcebible para nosotros. Dice aquí, el asna vio al ángel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los animales ven a los ángeles? Puede ser, o puede ser un caso único, en donde Dios le dio la facultad al animalito para poder percibir la presencia del ángel que Dios había enviado. Entonces el asna vio que el ángel del Señor estaba en el camino. Ahora, les decía yo, este tipo de afirmaciones nos desafían en el aspecto intelectual. Y nos dice, podemos con esto ser tentados por nuestro adversario a pensar que esto es una fábula, esto es un cuento. Pues, amados, no es una fábula, no es un cuento, es un testimonio. Eso es lo que es. No es un cuento, es un testimonio. Y la diferencia es que el cuento puede ser inventado por cualquiera. El testimonio es una narrativa de lo que sucede en verdad, de lo que sucedió en realidad. Y esa es la diferencia, y por eso es necesario que veamos la Escritura con este criterio, con esta seguridad de que lo que estamos leyendo no es para distraernos, es para enseñarnos lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que lo permiten. Entonces el asna dice, vio que el ángel del Señor estaba en el camino y que en la mano tenía desenvainada la espada. Se apartó del camino y se fue por el campo. O sea, el asna, un animalito que según muchos carece de gran capacidad cerebral, ve el peligro, un ángel con una espada desenvainada. Ahora, ¿qué revelación podría tener el asna del ángel? A lo mejor solo vio a esa figura imponente, que sabemos que son los ángeles, no por haberlos visto, sino por lo que nos narra la Escritura. Al ver esa imagen imponente con una espada seguramente reluciente, digo, mejor me voy para allá. Y lo hizo, y se fue por el campo, dice aquí. Se fue por el campo. Balaam entonces azotó al asna para hacerla volver al camino. Pues como todo jinete quiere gobernar sobre su transporte. Pero el ángel del Señor se puso en un sendero de viñas, que de uno y otro lado tenía un cerco de piedras. En cuanto el asna vio al ángel del Señor, se arrimó contra el cerco de piedras y apretó contra la pared el pie de Balaam. O sea, el animalito estaba procurando protegerse y proteger a su amo de aquella situación que definitivamente pienso no alcanzaba a comprender. Pero entonces se acerca tanto a una de las bardas que le aprieta el pie a este hombre, por lo que volvió a azotarla. Entonces el ángel del Señor avanzó un poco más y se puso en un lugar más angosto.
A veces nosotros queremos salirnos con la nuestra y hacer lo que queremos hacer. Y le buscamos por un lado y le buscamos por el otro y tratamos, no, sí, es de Dios, es de Dios. Me acuerdo de una vez una persona que me hablaba de relacionarse con un compañero de clase. Es que nos conocimos en la clase bíblica. Y por esa razón, esa mujer estaba segura de que la relación con aquel hombre era una relación que venía de parte de Dios. No es cierto. No es cierto. Hay trigo y hay cizaña, ¿recuerdan? Y crecen juntas. Entonces, no necesariamente, aunque la apariencia sea de una manera, la realidad es como queremos que sea. Y a veces queremos forzar la realidad de una y de otra y de otra y de otra manera. Entonces, dice, pero el ángel del Señor se puso en un sendero de viñas, ya lo vimos. Dice, en un sendero más angosto, estoy leyendo el verso 26, donde ya no había manera de avanzar ni a un lado ni al otro. Entonces, ante esa situación, dice el ángel del Señor, el asna se echó al suelo debajo de Balaam, dijo, ya hasta aquí nomás. Y se enojó y la azotó una vez más. Y la azotó con un palo. Verso 27. Entonces el Señor hizo que el asna hablara. El Señor hizo que el asna hablara. Oye, pero los animales no hablan. Si Dios lo determina, sí. Y eso es lo que necesitamos tener, esta certeza, esta seguridad. Para Dios no hay imposibles. Nada de que, oye, pero es que no es lógico. ¿Y qué importa que no sea lógico? ¿Qué importa? Lo que importa es lo que Dios quiere hacer y lo que Dios nos quiere enseñar. Y a veces, como en ese caso, necesitó hacer que un burro, que un asna hablara con voz humana. Impresionante asunto. Yo espero que a cada uno de los que estamos ahorita considerando esto nos impacte en la misma medida, que no lo consideremos así de manera ligera. ¿Qué evento más importante? ¿A qué extremo llega el Señor en su amor por nosotros? ¿Qué puede hacer? Como consideramos anoche en el párrafo que considerábamos ayer, que tengamos que ser nosotros dóciles a la voz del Señor, no sea que de repente nos tengan que empezar a hablar nuestras mascotas. Entonces, dice, entonces el Señor hizo, verso 28, que el asna hablara, y ésta le dijo a Balaam, ¿y yo qué te he hecho? ¿Por qué me has azotado 3 veces? Y por eso el título de nuestro mensaje es, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Y Balaam le respondió, es que te has burlado de mí. O sea, qué situación más tremenda. O sea, ya maravilloso es que el asna hable, pero más maravilloso que el profeta se ponga a hablar con el animal. Eso es más maravilloso todavía. Y Balaam le responde, es que te has burlado de mí, si tuviera yo una espada en la mano ahora mismo te mataría. El asna le contestó, pero Balaam, ¿acaso no soy yo tu asna? Desde que me tienes y hasta este día, tú has montado sobre mí. ¿Acaso te he tratado así alguna vez? Como Balaam respondió que no, qué bueno que respondió que no. El Señor le abrió los ojos y al ver Balaam que el ángel del Señor estaba en el camino y con la espada en la mano, se inclinó y se postró sobre su rostro. ¿Verdad? Debió de haber dicho el asna. ¿Verdad? Entonces el ángel del Señor le dijo,
¿por qué azotaste a tu asna 3 veces? Como puedes ver, yo he salido dispuesto a no dejarte seguir, porque tu camino me parece perverso. ¿Qué fue lo que hizo este Balaam? ¿Qué fue? A nuestra vista, ¿qué fue lo que hizo? Pidió instrucciones, le dijeron que no. Luego volvió a pedir permiso y le dijeron que sí. Y luego fue y a medio camino Dios lo quiere destruir. Y la razón dice, porque tu camino me parece perverso. Amados, no podemos fingir delante del Señor, no podemos fingir piedad, no podemos fingir obediencia. Cuando nosotros tenemos algo en nuestro corazón, Dios lo ve. Y Dios no puede permitir que sigamos empecinados en nuestra maldad, en nuestro error, porque Dios nos ama. Y dice la Escritura, Él azota a todo el que recibe por hijo. Dios quiere que seamos gente santa. Y si en nuestro corazón no está esa actitud de santidad, esa inclinación a la santidad, si por el contrario nuestros caminos son perversos, entonces Dios nos pone una señal para detenernos. Porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos. De eso se trata, de arrepentimiento. No se trata de destruirnos, se trata de arrepentirnos. Porque si no nos arrepentimos, entonces sí vendrá sobre nosotros la destrucción. Entonces, dice aquí, el verso 33, en cuanto el asna me vio, 3 veces se apartó de mí. Si ella no se hubiera apartado de mí, yo te habría matado a ti y a ella la habría dejado con vida. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado. Y es que no sabía que tú te interponías en el camino, pero ya que esto te parece mal, voy a regresarme. Bueno, entonces, por lo pronto ya dijo, he pecado. Amados, delante del Señor tenemos que reconocer lo que hemos hecho mal. No finjamos. Amados, el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. No podemos pensar que si tenemos algo que arrepentirnos, cuando venga el Señor nos vamos a ir con Él. Imposible, imposible. Tenemos que reconocer aquello que hicimos mal o que queremos hacer mal, o aquel mal que nos atrae o que nos está tentando, que nos está invitando a hacer lo malo. Tenemos que reconocerlo y pedirle perdón al Señor. Eso es lo que hizo este hombre. He pecado. Ahora su razón dice es que no sabía. Esa es la razón de por qué le golpeó al animalito. Dice así de que si te parece mal, pues me voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo, puedes ir con estos hombres, pero solo dirás lo que yo te ordene que digas. Recordemos que es la segunda vez que le dicen lo mismo. Pero la primera vez él andaba todavía con esa intención en su corazón, una intención incorrecta, una intención corrupta. Y por eso el ángel lo paró en seco. Bueno, entonces dice, pero entonces solo dirás lo que yo te ordene que digas. Y así Balaam se fue con los príncipes de Balac. Cuando Balac supo que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, la cual está en los límites de Arnón, es decir, en los extremos de su territorio. Allí, Balac le dijo a Balaam, ¿acaso no mandé a llamarte? ¿Por qué no acudiste a mi llamado? ¿Crees que no puedo darte muchas riquezas? Balaam le respondió, pues ya estoy aquí, pero no puedo decir nada que Dios no me ordene decir. Y pues nuevamente, pues aquí vemos, no puedo decir nada que Dios no me ordene decir. Otra vez dejó la autoridad
en Dios, dejó la decisión en Dios. Pero finalmente este hombre acabó bendiciendo en 3 ocasiones a Israel ante la frustración del rey de Moab. Y de estas bendiciones podemos aprender mucho. Seguramente podremos hacerlo en otra oportunidad, porque ya estamos sobre nuestro tiempo. Yo quisiera dirigirme en este momento a aquellas personas que tal vez nunca hayan entregado su vida al Señor y que en este día tengan en su corazón o sientan en su corazón la dirección que el Señor les da de ponerse a cuentas con Él. Yo voy a hacer una oración como la que hice hace muchos años para entregar mi vida al Señor. Les animo a quienes no lo hayan hecho nunca que por favor lo hagan, ahí en la intimidad de su corazón, permitiendo que sus palabras las puedan escuchar ustedes mismos. Díganle así: Señor, te doy gracias por permitirme entender que no te conozco todavía, que te necesito y que quiero que sucedan cosas grandes, maravillosas en mi vida por mi cercanía a ti. En esta hora te pido que me perdones de lo malo que yo he hecho, Señor. Reconozco que he actuado mal en contra mía, en contra tuya, en contra de mi prójimo, en diferentes cosas, tal vez muchas, tal vez pocas. Pero perdóname, Señor. Te ruego limpies mi vida, limpies mi conciencia con la preciosa sangre de Jesús. Esa sangre que derramó en la cruz del Calvario para redimirme a mí. Gracias por eso, Señor. Y a ti, Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te recibo como mi Señor, mi máxima autoridad. Te recibo como mi Salvador, entendiendo que solo tú intercedes por mí delante de mi Padre Celestial. Y te ruego, Señor, que tú llenes mi vida con tu Espíritu Santo, que me permitas fluir en la dirección que tu Espíritu me indique, para que pueda yo ser un hombre, una mujer dignos de ti en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias quienes hayan hecho esta declaración por primera vez. Les amamos y les felicitamos. Sabemos que Dios tiene una vida plena para cada uno de nosotros cuando nosotros le damos oportunidad. Así es de que les felicitamos de todo corazón. Y pues los animamos a continuar en contacto con nosotros, a acompañarnos en nuestros subsecuentes mensajes todos los domingos al mediodía. Aquí estamos a sus órdenes y con la mejor intención de poderles hacer llegar un mensaje directamente del corazón de Dios. Y bueno, pues nosotros, ¿qué podemos aprender de la burra, del asna de Balaam? ¿Por qué me pegas?, le dijo aquel animalito a su dueño. ¿Por qué me pegas? Y bueno, pues simplemente que nosotros necesitamos reconocer cuando hemos actuado de una manera insistente delante de Dios porque queremos salirnos con la nuestra. Eso es lo que yo creo que podríamos aprender hoy. Dios no va a negociar con nosotros hasta que nos salgamos con la nuestra. Dios lo va a impedir. Entonces, permitamos que el Espíritu de Dios nos guíe. No queramos llevar al Espíritu por nuestras propias rutas, por nuestros propios rumbos. El Señor nos dice: no contristen al Espíritu Santo. Y es cuando nosotros queremos imponer nuestra voluntad a la dirección que Dios nos está dando, estamos contristando al Espíritu. Estamos haciendo ese conflicto de intereses. Dios quiere una cosa y nosotros queremos otra. Eso no debe de ser. Entonces, si hemos tratado de imponer nuestra voluntad, si hemos tratado de obtener aquello que queremos a fuerza, por nuestra propia voluntad,
arrepintámonos. Pidámosle al Señor que nos perdone, que nos ayude a ceder nuestra voluntad. Lo único que le podemos dar al Señor en esta vida es nuestra voluntad. ¿Qué le vamos a ofrecer? Las religiones le ofrecen oros, altares, inciensos. ¿Qué le vamos a ofrecer nosotros? Lo que le podemos ofrecer a nosotros es nuestra voluntad. De nada sirve que me azote mi carne para tratar de molestarla y mortificarla al reconocer mis maldades si no le he dado mi voluntad. ¿Por qué? Pues porque al rato voy a volver a hacer lo mismo. Entonces, cedámosle al Señor nuestra voluntad. Entreguemos al Señor como una ofrenda nuestra voluntad y permitamos que Él nos guíe por esos caminos de vida que Él tiene preparados para nosotros. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos nosotros llevarnos esta enseñanza de tu palabra, de tu libro santo. Gracias por lo que aquí y hoy hemos podido considerar. En el nombre de Cristo Jesús, perdónanos por aquellas ocasiones en las que hemos actuado de una manera impropia, queriendo imponer nuestra voluntad sobre la tuya. Tenemos que entender, tú eres soberano, Señor, soberano. Y así nuestra vida, Señor, está para humillarnos delante de ti, así como se humilló aquel general delante del profeta de Dios. Así nosotros nos humillamos delante de ti, Señor. Somos tus siervos. Estamos para servirte, estamos para obedecerte, Padre. Y te damos muchas gracias por ayudarnos en aquellas cosas que a veces no entendemos bien o que fingimos no entender bien. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Gracias por tu palabra sobre nosotros, gracias por tu Espíritu Santo sobre nuestra vida, Señor, fortaleciéndonos y guiándonos como hoy a toda tu verdad. Amén y amén. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Nos despedimos de nuestros amigos en el Facebook. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo, si Dios lo permite, el próximo domingo al mediodía en nuestro tiempo con Dios. Bendiciones. Gracias.